Damos la bienvenida a todos aquellos que están ya conectados y también a aquellos que se van a conectar. Le damos la bienvenida a su estudio, Ana Bautista, el estudio bíblico de Liva. Esta noche vamos a entrar a lo que es un nuevo libro y por ende vamos a estar tocando un nuevo tema. Así que sean todos bienvenidos. Tanto los estudiantes como aquellos oyentes que están ahí porque desean aprender lo que es de la palabra de Dios. Para aquellos que son parte del grupo de Liva y tienen sus libros a mano, vamos a estar tocando lo que es el primer tema del libro, ya que tenemos un libro nuevo. Le bendigo a todos en el nombre de Jesús. Espero que todos se encuentren bien. No vamos a comenzar en lo que es la introducción para aquellos que tienen su libro y me siguen, sino que vamos a ir directamente a la primera lección. Y luego vamos a volver a lo que es la introducción. ¿Estamos preparados? Diga amén. Aquellos que son parte en específico de lo que es la clase de Liva. Ya ustedes saben que estamos aquí porque la palabra de Dios no puede pararse, no se puede detener. Y si no tenemos la oportunidad de estar en lo que es la iglesia local, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Y por eso hacemos uso de este medio que el Señor nos ha provisto para este tiempo, para que su palabra no se detenga. Y aunque estamos en casita, podemos nosotros seguir nutriéndonos de lo que es la palabra de Dios. Así que para los que me siguen, voy a comenzar inmediatamente en la lección 1, donde dice definición. En esta noche vamos a estar tratando lo que es el tema de la predicación y vamos a aprender lo que es la homilética. Dice aquí que el propósito de esta lección es que el alumno aprenda qué es la homilética. Al terminar la lección, el alumno podrá, número 1, escribir una definición breve de la homilética. Y número 2, describirá qué es el mensaje. Y número 3, explicará qué es la predicación. Así que vamos de una vez a comenzar con qué es la homilética. Aquellos que están allí como oyentes, les reitero que esto es una secuencia de estudio que consiste de 2 años de estudio. Ya este sería el último libro para aquellos que ya tomaron sus 2 años de estudio. Este es el último libro, pero si usted que está allí de oyente se lo encuentra interesante y le llama la atención y por ende quiere seguir aprendiendo más de la palabra, los invitamos a que todos los martes en la iglesia local este estudio bíblico, aunque ya este es el último libro, se va a volver a repetir para todos aquellos que estén interesados. Se pueden comunicar con nuestra pastora. Ella le puede dar más información acerca de lo que es el estudio que estamos tocando en esta noche. Vamos a ver, dice aquí que es la homilética y dice que la homilética es indispensable conocer algunas definiciones generales que son de vital importancia antes de estudiar cómo presentar un mensaje y ante un grupo o de oyente. Para nosotros que ya hemos tenido una secuencia de estudio y que hemos avanzado bastante, los estudiantes del Liva en específico, que hemos aprendido, que ya tenemos mucho conocimiento de la palabra, gracias al Señor, hemos aprendido bastante la luz de hemos llegado a lo que es un mejor entendimiento a la luz de la palabra. Ahora este libro nos quiere enseñar a cómo manejar ese conocimiento que nosotros tenemos, tanto cuando vayamos a enseñar como cuando vayamos a predicar. Nos quiere enseñar a que ese conocimiento que hemos adquirido, poderlo usar de manera correcta. Entonces sigue diciendo aquí el libro que el aspirante a predicador puede ser comparado con el niño, oiga bien, que al asistir a la escuela, primero tiene que aprender qué son las matemáticas para luego poder emplear tal conocimiento en resolver algunos problemas. También sigue diciendo, en identificar forma, dice, el candidato al púlpito debe conocer primero qué es la homilética y qué es un mensaje y qué es predicar.
Así que dice que la homilética es un estudio del arte de preparar y predicar el mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo, de Jesucristo ante un grupo. Aquí estamos mirando que dice que la homilética es un arte y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Dios dio dones. Dice que Dios constituyó a uno maestro, a otro lo constituyó apóstol, a otro le dio, hay diferentes dones, son 5. Y aquí estamos mirando que el del predicar, dice aquí que es un arte, pero nosotros sabemos, traduciéndolo espiritualmente, es un don que el Señor le dio a la persona para poder comunicar la palabra de Dios. Y yo quiero decir aquí lo que dice en el diccionario, que dice que la palabra homilética proviene del griego homiléticos, que significa reunión y conversación. También encontramos que tenemos 2 tipos fundamentales de homilética. Dice que es dependiendo de su intención. Por ejemplo, dice, por un lado está el ministerio, que es el que se lleva a cabo, se dirige, mejor dicho, a los que ya son creyentes. ¿Por qué? Porque la misma predicación que va a un creyente no es la misma predicación que va a un no creyente. Por eso dice que hay 2 tipos fundamentales de homiléticas. Uno que va dirigido al creyente y otro que va dirigido al no creyente. Y el que es dirigido al no creyente se llama magisterio. No sé si me van siguiendo. Si tienen alguna pregunta, si hay algo que no entienden, me lo pueden preguntar ahí. Y yo le puedo contestar ahora, o si no más adelante, también le puedo contestar. Estamos viendo aquí que la homilética es el arte, o mejor traducido, es el don para que una persona pueda predicar el mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo ante un grupo de oyentes. También dice que la definición anterior sugiere 2 cosas. Primero, la homilética da reglas necesarias para la selección y organización del material para el mensaje. Y segundo, se relaciona especialmente con el mensaje de la Biblia. Y quiero que vaya conmigo a lo que es la introducción para los que me están siguiendo. En la primera página, en la introducción. Mire cómo dice aquí, si ya la tiene, dice que la predicación cristiana, hablando de la homilética, que es predicación, dice, la predicación cristiana es una vocación. ¿Ve cómo aquí dice? Allí decía un arte, aquí dice una vocación, o sea, un don de Dios, un llamado a hablar en el nombre de Dios. O sea, que es el Señor que da ese arte de comunicar su palabra. Por eso es que yo no sé si ustedes se pueden notar que hay personas que pueden tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando llegue el momento de desenvolverse, de hablar frente a un público o un púlpito o hablarle a un grupo de personas, no tiene el desenvolvimiento para hacerlo. ¿Por qué? Porque es un arte, es un llamado de Dios para predicar la palabra. No es que nosotros no podemos predicar la palabra, todos tenemos que predicar la palabra porque es una comisión que Dios nos dio a todos, pero tenemos que entender que no todo el mundo tiene ese arte de poder transmitir y poder conectar con el público. También dice que al proclamar el mensaje de Dios, oiga, los predicadores lo expresan, oiga bien, esa persona que tiene ese arte lo expresa en una forma que el pueblo puede entenderlo, porque es un arte que el Señor le dio. Y yo quiero que para esto nosotros vayamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, en el versículo 1 al 2. Voy a hablar aquí donde dice que al proclamar el mensaje de Dios, el predicador lo expresa en la forma que el pueblo lo pueda entender. Entonces,
¿Qué sería o cómo sería una forma de expresarnos de manera que la persona no puede entender? Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuando nosotros vamos a predicar o vamos a hablar a un grupo de personas, es saber la raza de la cultura, mejor dicho, de la persona, conocer su cultura, conocer también conocer a qué tipo de persona yo estoy dirigiendo el mensaje para que yo pueda conectar con la persona. Tengo que conocer la persona. Aquí en el libro de Corintios, primera de Corintios 3, para los que me están siguiendo, el apóstol Pablo dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, dice aquí, aunque deberían estar comiendo palabra fuerte, Pablo le dice: no puedo darle a ustedes palabra sólida. No puedo darle a ustedes comer vianda porque todavía ustedes no están preparados para comer vianda. O sea que una de las cosas que el predicador tiene primeramente que saber es a quién está dirigiendo el mensaje. Porque aquí podemos ver en primera de Corintios 3, el apóstol Pablo hablándole a un pueblo que estaba supuesto ya a estar comiendo palabra sólida, pero que aún no estaba preparado para comerla. Entonces por eso Pablo le dice: no le puedo hablar a ustedes como a personas espirituales, o mejor dicho, para mejor entendimiento, no le puedo hablar a ustedes como personas maduras, sino que tengo que hablar a ustedes como bebé en la fe, como principiante, porque ustedes todavía no están preparados para que yo le hable como personas espirituales, las cuales ya ustedes deberían de ser. O sea que aquí yo entiendo que no importa el tiempo que la persona tenga en una congregación, no importa el tiempo que lleve, no todo el mundo tiene la misma capacidad de entendimiento. Hay unos que van más rápido y hay otros que van más lento. Pero si yo tengo el arte de predicar, de conectar con la persona, yo voy a primeramente a conocer la necesidad de la persona y voy a conocer en qué nivel está la persona y cómo yo le puedo hablar. O sea que el buen predicador, el buen transmisor de la palabra de Dios, no siempre se mantiene arriba en su intelecto, sino que se baja al nivel de la necesidad a quien le va a traer la palabra. Porque el buen predicador, el que tiene el llamado, el que tiene el arte, el don regalado por Dios, no está empeñado en lucírsela, sino está empeñado en transmitir el mensaje y en ser entendido. No sé si me están entendiendo. Déjame ver, aquí tengo un comentario. Dice la pastora: aquí Pablo conocía la condición del pueblo al cual servía, y eso es muy importante del predicador, conocer la necesidad, amén, de la persona a quien va a dirigir el mensaje. También dice: Pablo conocía la gente a la cual le estaba trayendo el mensaje. Y es muy importante que el predicador, amén, creo que se repitió el mensaje, amén. Así que decía que lo primero que el predicador tiene que conocer es a quién va a dirigir el mensaje. Porque muchas veces, como estaba diciendo al principio, ahora nosotros, estoy hablando con lo del grupo del IVA, nosotros tenemos conocimiento, no falta, amén, no falta mucho, pero hemos adquirido conocimiento. Y ustedes saben, los que están en el grupo del IVA, que hay muchísimas palabras que son rebuscadas, suenan muy bonitas y cuando tú la hablas, pues te ve bien, hasta te hacen ver bien. Pero no es que yo me vea bien, sino es que el mensaje que Dios quiere transmitir a través de mi boca pueda llegar a la persona. O sea que yo tengo que bajarme al nivel de la persona, o quizá tenga que subirme al nivel de la persona, porque lo importante es poder llevar un mensaje que sea entendido.
Y nosotros que siempre hemos puesto a Jesús como ejemplo en todo, aquí Jesús no lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque Jesús también aquí es ejemplo de un buen maestro. Aparte de que la gente le decía maestro, porque predicaba, dice, porque enseña con autoridad. También Jesús era un buen maestro. ¿Por qué? Porque Jesús hacía que la gente entendiera. Por eso vemos a un Jesús que usaba parábolas. A un Jesús que usaba palabras básicas, usaba lo que se movía en el ambiente. Jesús miraba, Jesús era un observador para poder transmitir el mensaje. Amén. Y así tenemos que ser nosotros, ser observadores para ver cuál es la necesidad. Ahí tenemos un Jesús que se acercó a la mujer samaritana y miró primeramente ahí calladito, mirando, observando a la mujer samaritana para poder transmitirle el mensaje. Ve que se pareciera como algo raro, pero Jesús a la mujer samaritana le predicó el evangelio. Y no solo eso, sino que ella salió corriendo a predicar lo que se le había dado a ella. Pero ¿cómo Jesús comenzó a transmitir el mensaje a la mujer samaritana? Hablándole de una necesidad. Y así te hemos llamado nosotros, los predicadores, a mirar, a ser observadores para poder ir directo, para ser efectivo a la necesidad de la persona. Amén. Si están entendiendo, me dicen amén. Y si no, volvemos para atrás. Así que pudimos ver aquí que decía que el predicador, dice bien, el predicador, los predicadores expresan el mensaje al pueblo en una forma que el pueblo puede entender. ¿Por qué? Porque el predicador no busca lucírsela. El predicador lo que busca es ser entendido, que el mensaje llegue a las personas que están oyendo el mensaje. Dice aquí la hermana Dircia, la responsabilidad de los predicadores es ser efectivo en la prédica, identificarse con las diferentes necesidades. Amén. Entonces es necesario también que el predicador conozca la cultura. Es bueno estudiar, es bueno conocer la cultura. Incluso es bueno conocer, si yo, por un ejemplo, en el caso mío, yo soy dominicana, es bueno conocer, porque hay palabras en mi país que no son ofensivas, que yo la digo delante de un dominicano y está bien, no hay problema. Pero si la digo delante de otra persona de otro país, se ofende. A veces es bueno, incluso hasta eso, conocer palabras que son ofensivas, que son en mi país normales, pero que en otro país ofende. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados para ofender, sino para transmitir el mensaje. Dice aquí el hermano Rudy, Jesús miraba la necesidad de la gente. Amén. Pero recuérdese que Jesús miraba la necesidad de la gente con el propósito ¿de qué? De suplirla, de poder ser efectivo ante esa necesidad. También sigue diciendo aquí en la lección, en la primera página, me fui de la página de la introducción, volví para atrás. Dice, la definición anterior sugiere dos cosas, ya lo leímos. Dice, número 1, la homilética da reglas necesarias para la selección y organización del material para el mensaje. Y segundo, se relaciona especialmente con el mensaje de la Biblia. Vemos aquí, con el mensaje de la Biblia, no un mensaje rebuscado ni inventado. Tiene que tener su base y su fundamento en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo a continuación. Así que dice aquí donde hay la pregunta número 2 que es el estudio que nos enseña a preparar y presentar correctamente un mensaje o un sermón bíblico ante un grupo de oyentes. Es la homilética. Ahora bien, vamos a pasar, si ya le quedó claro qué es la homilética, que es el arte, es el don, es la vocación, es el llamado a predicar el mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte del mensaje. Dice que es el mensaje. Dice, el mensaje consiste en la transmisión del evangelio de Dios a los oyentes. Por lo tanto,
el verdadero mensaje no es lo que el predicador inventa o determina decir por su propia cuenta. O sea que cuando yo soy observativo, no es para inventar el mensaje, ni mucho menos para decir cosas de mi propia cuenta. Dice, sino la presentación de la voluntad de Dios. Y aquí me detengo, porque eso suele pasar mucho, que la gente observa y termina inventándose un mensaje diciendo, Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho. Yo observo y oro y busco la voluntad de Dios para que sea Dios que me dé el mensaje. No un mensaje ni rebuscado ni inventado por mí, poniendo a Dios como calidad, como sello de garantía de que el mensaje viene de Dios. Es algo de lo que los predicadores tenemos que tener mucha cuenta. Dice en el Antiguo Testamento, los profetas fueron los predicadores al pueblo de Israel. Siempre que presentaron sus mensajes dijeron, así dijo Jehová. Así que el mensaje es la proclamación de la palabra de Dios. El mensaje es y tiene que ser la proclamación de la palabra de Dios. Como decía aquí el libro, no puede ser inventado ni rebuscado, sino que tiene que ser la voluntad de Dios, lo que Dios quiera transmitir al pueblo. También sigue diciendo, solo cuando el mensaje es extraído de la Biblia, el predicador puede decir, esta palabra de Dios, esta palabra es de Dios. Este mensaje es bíblico porque es la fuente de la Biblia. También dice aquí, Dios habla al hombre por medio de la Biblia. El fiel predicador deriva sus mensajes de ella y lo dirige a las necesidades de los oyentes. Pero mire cómo dice aquí, el fiel predicador. O sea que hay predicadores que son infieles e inventan su propio mensaje. Muchas veces también, no solamente el predicador inventa su propio mensaje para, ¿cómo le digo? También hay predicadores que inventan mensajes para caerle bien al pueblo. ¿Ustedes sabían? Hay predicadores que inventan mensajes para caerle bien al pueblo, no solamente para tirarle al pueblo, sino también para caerle bien al pueblo. Y dice la palabra aquí que nosotros tenemos que mirar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad del pueblo? Y buscar la voluntad de Dios, buscar cuál es la palabra, el mensaje que Dios quiere traer a su pueblo conforme a la necesidad que hay. Por eso dice aquí que el predicador fiel deriva sus mensajes de ella, de la palabra de Dios. Dice aquí la pastora, dice que el predicador tiene que hablar por Dios. Por ende, lo que el predicador diga tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Dice la hermana Francia, o sea que es leer un texto de la palabra y lo demás, hablarlo de mí tiene que ser basado en la palabra de Dios. Siempre. Nosotros no podemos inventar la palabra. Tenemos que, todo lo que digamos tiene que ser de acorde a la voluntad de Dios. Y mire lo que pasa aquí. Dice aquí, solo el mensaje bíblico puede, oiga bien, oiga por qué nosotros tenemos que basar la palabra, basar el mensaje en la palabra de Dios. Dice, porque solo el mensaje bíblico puede satisfacer plenamente las necesidades del oyente. O sea que cuando yo me invento un mensaje o busco un mensaje, por más bonito que sea, por mejor que yo me exprese, si no es bíblico y si no es la voluntad de Dios, lamentablemente va a ser un mensaje vacío porque no va a satisfacer la necesidad del oyente. ¿Qué pasa cuando la palabra mana de la presencia de Dios? En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Y quién es la boca de Dios aquí en la tierra? La boca de Dios es usted y soy yo. La boca de Dios es aquel a quien Dios ha adoptado y ha capacitado para que hable su palabra.
Así que dice el versículo, voy a volver a leer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para quien la envíe. Pero ¿qué pasa si la palabra me la inventé yo? Si lo que yo quiero es congraciarme con la persona, o si lo que yo quiero es tirarle a alguien, porque yo sé que la persona, por ejemplo, está en pecado y lo que yo quiero es hacerle ver su falta a esa persona. ¿Habrá una satisfacción? ¿Habrá una restauración? Es imposible. Cuando la palabra sale de mí, de mi concupiscencia, de mis deseos carnales, lamentablemente no hará no cumplirá el objetivo por el cual supuestamente yo le estoy hablando. Pero cuando yo oro para que sea el Señor que revele su palabra y me use a mí para hablarla, sabiendo yo que no soy yo, sino que es Dios, que yo lo que soy un representante de Dios, que yo lo que soy es la boca de Dios aquí en la tierra. Dice Isaías 55:11, que cumplirá su propósito y no retornará atrás vacía. Dice también aquí la pastora, es como la comida natural. Puede verse muy bonita, la comida natural puede verse muy bonita, pero no va a llenar los nutrientes que tu cuerpo físico necesita. Así es cuando la palabra no es nita. Dice completamente de la palabra, no hay transformación en el oyente, amén, 100%. Dice también la hermana Francia Calderín que no es leer un texto de la palabra y todos los demás hablarlo de mí, eso se entiende más, amén, amén, amén. Ajá, ella dice que no es leer un texto, sí, porque se puede ver como que yo estoy hablando de la palabra. Si yo cojo un texto bíblico, creo que es lo que ella quiere decir. Si yo cojo un texto bíblico para hacer ver que estoy hablando de la palabra, pero en realidad lo que quiero es como desahogarme, decir todo lo que cargo por dentro y estoy usando la palabra para camuflar lo que verdaderamente yo quiero decir. No sé si me entienden. Dice la hermana Rosa Morales también, cuando el mensaje viene de la boca de Dios, es la que transforma al hombre. Amén. Así que estamos viendo que es una responsabilidad de todo predicador. Porque ¿cuál es el propósito de predicar la palabra? Es que haya regeneración. Es que haya una transformación. Es que haya arrepentimiento. Es que haya convicción. Es que la palabra transforme a las personas. Pero si la palabra me la invento yo, hay muchos mensajes que son excelentes, que son bellísimos en el internet. Pero si usted lo buscó sin antes buscar la presencia de Dios, porque todo lo que damos clase, todo lo que estudiamos y predicamos, siempre nos ayudamos con el internet, con lo que es el diccionario. Pero ¿qué tal si solamente yo me apego a eso, pero no busco la dirección de Dios, no busco la revelación del Espíritu Santo? No le pido a Dios que me hable a mí primero para que yo pueda llevar el mensaje que el pueblo necesita. Dice aquí también que la tarea del predicador tiene que ver con la aplicación de este mensaje bíblico a las necesidades de su congregación. Por esta razón, es indispensable que el predicador conozca profundamente cuáles son las necesidades de su iglesia. Y yo pienso que una forma también de conocer cuál es la necesidad de la iglesia es buscando el rostro de Dios. Que lo primero que yo haga cuando a mí me toca llevar un mensaje es, porque muchos tienen mucho conocimiento de la palabra y desde que le dan un tema, de una vez le llega un repertorio de cita bíblica, de una vez le llega lo que va a predicar. Pero cuando yo, primeramente, antes de hacer eso, voy a la presencia de Dios y dejo mi conocimiento al lado y busco la dirección del Espíritu Santo, busco la presencia de Dios, Dios me va a decir cuál es la necesidad del pueblo. Dios me va a decir dónde quiere que yo le hable al pueblo. Y esa es una tarea que nos toca a todo aquel que se pare frente a un público a hablar lo que es la palabra de Dios. Saber que no vamos a hablar de nosotros ni lo que nosotros queramos hablar. El predicador tiene que dejar sus sentimientos a un lado.
tiene que dejar sus problemas a un lado. El predicador tiene que enfocarse en hablar lo que Dios quiere que hable en ese momento. Dice también aquí, un mensaje consiste, estoy en la pregunta número 5, en la respuesta B, dice que un mensaje consiste de las grandes verdades que Dios da al predicador por medio de la Biblia y la comisión que le impone para comunicar al pueblo conforme a sus necesidades. Amén. Seguimos. Dice también aquí, ¿qué es la predicación? Vamos a entrar ahora donde dice qué es la predicación. Quiero que tengan a mano en sus Biblias el libro de Hechos en el capítulo 4. Vamos a tocar el versículo 1 y 2. También vamos a pasar al capítulo 11 y vamos a tocar el versículo 1 y luego vamos a tocar el 11 al 15. Recuérdese, si usted entró ahora, que estamos hablando acerca de lo que es la predicación. ¿Cómo debemos de predicar el mensaje? ¿Qué es la predicación? Está hablando qué es el mensaje, qué es la homilética, qué es la predicación. Estamos aquí en el punto donde dice que es la predicación. Dice la hermana aquí, la hermana Rosa, dice el hermano Edwin, amén, que hoy más que nunca se necesita ese mensaje de transformación y no que emocione al hombre. Amén, amén. Sí, porque hay mensajes que son para transmitir esperanza, fe. Pero también hay mensajes que aunque no nos guste, porque a nadie le gusta eso, porque es difícil, uno le quiere caer bien a todo el mundo, pero hay mensajes que tienen que ser dados, porque cuando el Señor habla y te dice, habla, sierva mía, tú tienes que darlo. Por un ejemplo, cuando Dios te dice, habla ese mensaje y es fuerte, tú tienes que darlo, porque los mensajes fuertes son los que traen arrepentimiento. Así como decía el hermano Edwin, muchos mensajes de emoción, pero ningún mensaje de transformación. Los mensajes de emoción solamente llegan a la emoción del hombre y ya pasó al otro día y se acabó ahí. Estamos en el punto que es la prédica. Y dice aquí que la predicación es la proclamación de los hechos pasados y maravillosos de la salvación de Dios. Dice también, estos hechos iluminan el presente con esperanza para el futuro. Y como yo decía anteriormente, ¿qué usaba Jesús? Lo que estaba pasando en su entorno para transmitir ¿qué? Esperanza. Decía al presente y también al futuro. Y nosotros, ¿qué utilizamos? La palabra, los hechos del Señor. Por ejemplo, no te preocupes que si el Señor abrió el mar rojo a su pueblo, también puede abrir camino en esa situación. O sea que nosotros cogemos los hechos pasados, ¿para qué? Para hablar al presente, al hoy. Dice también, tal predicación ocasiona alabanza y arrepentimiento. Dice también que da consuelo y esperanza y le lleva al creyente hacia la madurez en Cristo. Pero ¿cómo una persona puede llegar a la madurez en Cristo Jesús si todo el tiempo yo le digo que esa persona está bien y nunca le hago ver su error a través de la palabra? Aunque Dios me esté diciendo, mira, háblale conforme a mi palabra para que se arrepienta y para que pueda ser maduro, y yo no lo hago por querer congraciarme con la persona, o al revés, póngalo. Aquí está diciendo que debe de llevar la predicación, debe de llevar al creyente hacia la madurez en Cristo Jesús. Dice aquí, Dios le bendiga, hermano Juan. Me encanta ver al hermano Juan tan atento a la palabra de Dios. Dice aquí la hermana Ruth, cuando subimos a dar un mensaje de Dios sin ser guiados por el Espíritu, quedamos en vergüenza con el Padre y con el hombre, porque ahí no va a haber ningún mover y transformación sin la guía del Espíritu Santo. Amén. Y sabe que nosotros no buscamos, cuando el predicador no busca aplauso del hombre, no puede buscar aplauso del hombre, porque también puede darse el caso que usted delante del hombre sí quede bien, porque a veces el hombre, como dice la hermana Rosa, le quiere oír lo que quiere oír, algo por ahí más o menos. Le gusta oír lo que quiere oír. Entonces,
A veces el hombre quiere oír que le hablen de prosperidad, que le digan que tú estás bien. Y si tú le hablas de eso y le trata con su emoción, pues se va a sentir bien. Porque a nadie le gusta que le digan que está mal. Entonces puede darse también el caso de que delante del hombre tú quede bien, pero delante de Dios no quede bien. Y lo que nosotros buscamos, tenemos que buscar es estar bien delante del Señor, sabiendo que nosotros estamos dando el mensaje de Dios. Porque muchas veces cuando tú hablas de parte de Dios y del mensaje que viene de Dios, pues tú no le vas a dar al hombre. El hombre no lo va a recibir con gozo. Pero Dios, con Dios, tú estás satisfecho y Dios se agradó de ti. ¿Por qué? Porque tú fuiste fiel, como dice aquí, que el predicador debe de ser fiel. Tú fuiste fiel al mensaje que el Señor te mandó a que diera. También dice aquí, por esta razón, un artículo no es una prédica, oiga bien. Un artículo que usted encuentre por ahí no es una prédica. Léalo y aprenda de él. Muy bien, pero no lo quiero utilizar como una prédica. Quizá entre el medio de la prédica usted pueda decir algo que aprendió de él, pero no lo use como que es una prédica, porque fue un artículo que Dios se lo dio, quizás se lo dio Dios o lo aprendió otra persona. No es suyo, no fue el mensaje que Dios le dio a usted para hablar conforme a la necesidad del pueblo. Dice también, la predicación requiere una persona por medio de la cual se presente el mensaje divino. Vamos a ver aquí, hablando de qué es la predicación. Vamos a entrar al punto A, donde dice, según el Nuevo Testamento, ¿qué es la predicación? Dice, en el Nuevo Testamento se encuentran algunas palabras que nos ayudan a entender con mayor amplitud el significado de la predicación. Y un significado es predicar. Número 1, predicar quiere decir hablar o platicar. O sea que predicar la palabra de Dios no meramente es necesario para usted predicar la palabra de Dios. Usted estar en un púlpito o usted estar en una masa grande de personas. Porque dice aquí que predicar el evangelio de Dios es hablar, es platicar. O sea que yo puedo predicar no meramente en un púlpito, sino de yo y una persona, yo hablarle a una persona que esté necesitada de oír la palabra de Dios. Dice, eso se llama plagio, y el mensaje del predicador tiene que hablar, haber sido recibido por Dios y basado en la palabra de Dios. Dice que es la Biblia, amén. Es plagio, dice plagio, cuando nosotros buscamos un artículo por allá. Seguimos, dice que es la predicación según el Nuevo Testamento. Número 1 es predicar, quiere decir hablar. Y vamos a verlo en el libro de Hechos. Libro de Hechos. En el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, aquí Pedro y Juan ante el concilio. Dice, hablando ellos, ustedes ven, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan? Hablando. Y no estaban en un púlpito, sino que estaban entre el pueblo anunciando el evangelio, o sea, anunciando la resurrección de Cristo de entre los muertos. Así que estamos viendo aquí que predicar quiere decir hablar, porque muchas veces nosotros creemos que si no tenemos un micrófono en la mano, no podemos predicar el evangelio. Y la palabra de Dios no tiene límite, no se limita a un púlpito, ni se limita a un micrófono. La palabra de Dios puede ser predicada hasta en el supermercado, cuando usted está haciendo la fila. Porque nosotros hemos aprendido que aún con nuestra actitud, nosotros predicamos la palabra de Dios. También da una cita aquí, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 11. Para los que me están siguiendo y para los que están tomando nota, estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 11. Acabamos de ver a Pedro y a Juan
hablando de la palabra de Dios. Y ahora en el capítulo 11, en el versículo 1 dice, donde habla del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pasando al versículo 11, al 15 dice, versículo 11 al 15. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó, oiga bien, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y en el versículo 14 dice, y él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea, que aquí estamos viendo a un Pedro que fue a esta casa a hablar la palabra de Dios. O sea que el predicar la palabra no tiene que ver con el tono de voz que yo use, no tiene que ver lo tan elevado, lo tan fuerte, lo tan bajito que yo hable, no tiene que ver tampoco con gesto, con tanta sabiduría, con tanto intelecto. El predicar la palabra tiene que ver con el fundamento bíblico. Porque aquí estamos viendo un Pedro donde dice hablar. Pedro fue a enseñarle la palabra de Dios. Dice en el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Qué estamos mirando aquí? La efectividad de la palabra que fue a hablar Pedro. Estaba Pedro en una iglesia, estaba Pedro, mejor dicho, porque en ese tiempo lo que se utilizaba, estaba Pedro en la sinagoga, pero fue a la casa de este hombre porque había una necesidad. ¿Y quién le reveló a Pedro? Aquellos que conocen la historia, porque aquí se habla, la historia es un poco larga, por eso la quise resumir. ¿Quién le reveló a Pedro la necesidad que había en esta casa? El Espíritu Santo, mientras Pedro estaba en oración. Y aquí dice que Pedro fue a hablar la palabra, porque el Espíritu Santo le dijo, ve y habla en aquella casa. Y en el versículo 15 dice que hubo arrepentimiento, que también ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Perdón, dice aquí, dice la hermana Alejandra, solo con nuestros testimonios predicamos la palabra de Dios. También dice amén, dice la hermana Rosa, por eso es que nosotros debemos de representar a Cristo en todo tiempo. También dice la hermana Leticia, fue guiado por el Espíritu Santo, amén. Y aquí estamos viendo que la palabra de Dios, como decía en el libro de Isaías 55, versículo 11, no retorna atrás vacía, sino que cumple su propósito por la cual fue enviada a pueblo. Que nosotros como pueblo de Dios nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que nosotros oremos al Padre para que sea el Padre que nos revele cuál es la necesidad entre nosotros, para que cuando nosotros hablemos seamos efectivos, para que nosotros nos hablemos por hablar, para que nosotros no hablemos por emoción, para que nosotros no hablemos porque estemos mirando el problema y queremos resolverlo conforme a nuestras capacidades humanas. Nosotros tenemos que mirar, sí, pero buscar la dirección del Espíritu Santo para que cuando nosotros hablemos podamos ser efectivos. Si verdaderamente nosotros lo que queremos es corregir el problema, o que haya sanidad, o que haya salvación, liberación, etc., busquemos la dirección del Padre, porque la palabra de Dios es clara. Cuando Dios
habla, su palabra no retorna atrás vacía. Pero cuando la abre el hombre, muchas veces en vez de traer restauración, lo que trae es más perdición. Lo que hace es que el hombre se hunda más. Lo que hace es que el hombre hasta se salga del camino de Dios. Tenemos que tener cuidado. Dice la hermana Dilcia, lo importante que nosotros que nos tenemos del Espíritu Santo, porque Él es que nos va a guiar. ¿Dónde está la necesidad? No solo en el púlpito, amén. Sabe que mira, y hablando del mismo apóstol Pablo, el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo, porque muchas veces cuando Pablo quería ir a predicar a un sitio, ¿qué le decía? Porque Pablo era un hombre fogoso en el Espíritu. Pablo no lo detenía nada, ni cárcel, ni tribulación, ni nada. Y cuando Pablo tenía la oportunidad de ir a predicar a un sitio, él no se detenía por nada. Pero cuando él quería predicar a algún sitio y Dios no quería que él predicara, ¿qué le decía el Espíritu? No vaya allá porque yo no quiero que tú vayas allí. No dice el motivo, no dice la razón, pero sí vemos a un Pablo obedeciendo a la voz del Espíritu Santo y siendo guiado. ¿Y qué dijo Jesús en una ocasión? Me es necesario pasar por Samaria. Había una necesidad de pasar por Samaria porque había una revelación. Pueblo, dejémonos que el Espíritu Santo nos guíe. Y seguimos aquí donde dice... También, según el Nuevo Testamento, ¿qué es la predicación? Dice también, esta fue una manera informal de presentar el evangelio ante un grupo de personas en una forma de conversación. Puede ser así. Esto puede compararse con lo que en nuestros días llamamos estudio bíblico. También el número 2 dice que la predicación dice, según el Nuevo Testamento dice, tiene el sentido de enseñar. No solamente, como decía, la predicación es en un púlpito, sino que también tiene el sentido de enseñar. Y seguimos en el libro de los Hechos. Vamos a pasar al capítulo 17. Déjenme ver la hora porque cuando uno está aquí la hora pasa rápido. Capítulo 17, en el versículo 1 al 4. Dice aquí, hablando del apóstol Pablo, pasando por Anfilopis y Apolominia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ello. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura. Oiga bien, ¿por dónde? Por medio de la Escritura. Y el mismo Pablo, ustedes que saben qué decía Pablo, que él era qué, judío de nacimiento, que él era esto, que estudió a los pies de Gamaliel. Pero no, Pablo se olvidó de todo eso y mire cómo dice, que exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncié, decía él, es el Cristo. Y alguno, oiga lo que sucedió. ¿Por medio de qué predicó Pablo? Para los que me van siguiendo, por medio de la Escritura. Se olvidó de su intelecto, de toda su sabiduría, de todos sus conocimientos. Y dice que por medio de la Escritura Pablo disputaba con ellos y les ponía para enseñarle, porque dice aquí que la predicación también tiene sentido de enseñanza. Y dice aquí que cuando Pablo duró esos 3 días enseñando, le dice, algunos de ellos, en el versículo 4, de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, dice, no poca. ¿Por qué que utilizó Pablo aquí? La Escritura para hablar la palabra de Dios. Y cuando hablamos en el término de discutir, no habla de una discusión como, tú me dices, yo te digo, sino que habla de examinar. Discutir es examinar un tema, dice, proponiendo razonamiento para explicarlo. ¿Y qué hizo Pablo?
examinó a través de la luz de la palabra, es lo que quiere decir discutir, lo que ellos habían hecho, pero dice la necesidad por la cual esto pasó. Y aquí vemos el resultado de cuando a la luz de la palabra Pablo examinó junto con ellos para enseñarle. Yo no sé si ustedes se recuerdan ayer que estaba enseñando a la hermana Gloria y hablaba de las sectas y mencionaba una de ellas. Y decía que ellos tienen mucha palabra, que ellos tienen mucho conocimiento. Y decíanos que nosotros no podemos, porque esa gente son así y no podemos acercárnosle a ella. No, nosotros también tenemos que comer palabra para que cuando esta gente que nosotros sabemos que están equivocada y que no se le ha alumbrado el verdadero evangelio de Dios, nosotros podamos hacer como Pablo, que dice aquí que a través de la palabra de Dios discutía, o sea, examinaba para enseñarle, con el propósito de disputar con ellos, de argumentar con ellos sin ningún motivo, no, sino para enseñarlo a la lupa de la palabra que estaban erróneos. ¿Y qué sucedió cuando ellos se pudieron ver a través de la palabra que estaban equívocos? Dice que muchos se convirtieron. También dice aquí que declarando es dándole a conocer o explicándole, dice aquí, por medio de la palabra, la necesidad de sus sufrimiento de Cristo. Así que Pablo le dio a conocer, por medio de la palabra, cuál era la necesidad del padecimiento de Cristo. Dice aquí también la hermana Francia, y no salía sin capa, y la palabra con toda la sabiduría que tenía, amén. Y en una ocasión se le quedó y la mandó a buscar, porque para Pablo predicar el evangelio era hablar la palabra de Dios. Dice también la pastora, ese es el fin del predicador, que ocasione alabanza, arrepentimiento, consuelo, esperanza y llevar al creyente hacia la madurez de Cristo. También dice el hermano Nelson Salobo, el predicador tiene que ser humilde. Yo no estoy de acuerdo con algunos predicadores que andan con... Ay, me quedé ahí. Con guardaespaldas. Perdón. Amén. Seguimos aquí. Ahora vamos a ver. Dice aquí también, donde habla del punto número 2, que tiene el sentido de enseñar. Dice, San Pablo usó mucho este método para enseñar a los judíos convertidos a la doctrina de Cristo, basándose en el Nuevo Testamento. Fue usado para los catecúmenos que deseaban ingresar en la fe cristiana. ¿Qué usaba Pablo? El enseñar, porque muchas veces las enseñanzas son pacíficas, son más efectivas. Y como decíamos al principio, depende de la necesidad de la persona. Así yo le voy a predicar. Hay personas que le gustan que le hablen, que se sienten con ellos y le expliquen las cosas al paso, suavemente, como un niño de 5 años. Hay otros que le gustan la palabra fuerte y que no importa cómo tú le hables y entienden. Pero yo no le puedo hablar como yo le hablo a un niño de 5 años, hablarle a uno de 10. Ni como yo le hablo a uno de 10 años, no le puedo hablar a uno de 15. Entonces yo tengo que conocer la capacidad, como decían al principio, de la persona para yo poder comunicarle el mensaje de Cristo. Porque el propósito es que la persona entienda para que pueda alcanzar arrepentimiento, para que pueda alcanzar salvación y para que pueda haber un crecimiento espiritual. Pasamos a lo que es el punto 3. Estamos, recuérdense, en el subtema que es la predicación según el Nuevo Testamento. También vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 24, en el versículo 25, que dice, quiere decir argumentar. Dice argumentar, y en el versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justificación, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete,
pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí vemos la palabra argumentar, que dice que es controversia, un debate entre dos o más personas para defender una oposición. Dice también aquí, esta manera de predicar la usaron todos los discípulos para probarles a los judíos rebeldes que Jesús era el Cristo. Este fue el método argumentador o de controversia que usaban ellos para probar. ¿Y cómo uno puede probar algo? Tiene que tener, ¿qué? Una patenta. ¿Cómo yo pruebo que yo compré un artículo en tal fecha si yo no tengo un recibo que pruebe que yo compré ese artículo? ¿Cómo yo le voy a probar a aquellos que no tienen conocimiento y que niegan a Cristo, que Cristo es el Señor, que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo es el puente de la salvación, si no tengo la patenta, si no tengo la palabra, si no tengo esto que es la palabra de Dios, si no sé dónde lo dice? Por eso instaba el día de ayer, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. También dice que el estilo más usado es el de proclamar o anunciar. Este método fue usado para comunicar las buenas nuevas de la salvación a los gentiles. Dice también anunciar, argumentar, enseñar, hablar y proclamar el evangelio. Vamos a ir ahora a lo que es el punto B, y con esto concluimos, donde nos dice cuál es la meta de la predicación según el Nuevo Testamento. Dice que no importa mucho cuál sea el método que se use, sea enseñar, argumentar, hablar o proclamar o anunciar, no importa el método que se use, no importa mucho. Generalmente la predicación tiene como meta dos fines principales. Número 1, traer a los hombres a Cristo bajo un sincero arrepentimiento, y como decían al principio en el comentario que daba el hermano Edwin, no un mensaje de emoción, porque cuando hay un mensaje de emoción no va a haber un sincero arrepentimiento, sino que va a ser algo pasajero. Me arrepiento hoy, pero mañana vuelvo al vómito, porque no hubo un arrepentimiento genuino. Y número 2 es edificarles en la doctrina de la fe cristiana hasta llegar a una plena madurez espiritual. ¿Cómo lo haríamos? Edificarlo. ¿A través de qué? De la enseñanza. Dice también, Dios busca salvar al hombre perdido. La predicación fue, es y será el medio de lograr ese fin. Se predica y luego tiene que haber una continuidad, que es la enseñanza. Aquí en la pregunta número 9 dice, la predicación es, en la respuesta se le estoy leyendo porque me lo encuentro, como le explica aquí, bien interesante para aquellos que están oyendo. Dice aquí que la predicación es el acto de comunicar verbalmente la verdad de Dios al pueblo, con el propósito de que conozca a Cristo y le siga fielmente. Y aquí vimos dos puntos. Dice, número 1, traer a los hombres a Cristo bajo un sincero arrepentimiento. Esta sería la clase de homilética, que es el magisterio, la cual va dirigida a los no creyentes. Y entonces dice aquí, edificar, en el punto 2, edificarles en la doctrina de la fe cristiana hasta que lleguen a una plena madurez. Esta sería la ministerium, la cual se dirige a aquellas personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador. Hasta aquí hemos llegado en lo que es la primera entrega de este curso que hemos acabado de comenzar, mejor dicho, no este curso, sino de este libro que acabamos de comenzar en esta noche. Ya ustedes saben, grupo de IVA, el libro tiene preguntas, las cuales usted luego se le estará mostrando a la pastora, quien es que estará revisando el libro. Antes de irme, dice la pastora, un sincero arrepentimiento produce cambios progresivos en la persona. Amén. Dios, ya ustedes saben, Dios le bendiga. Hasta aquí la entrega de esta noche.
Y nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Recuerde que este próximo jueves seguimos con las transmisiones. Conéctese a la misma hora. Que el Señor me le bendiga.